Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Felices fiestas a todo el mundo. Espero que lo estén pasando bien con sus familias, con sus seres queridos. Sí habrá las últimas noticias de hoy aquí en el canal, incluso si es Navidad. Y son tres temas extremadamente útiles para muchos de vosotros. El primer tema que vamos a tratar es en qué ciudades o en qué comunidades autónomas, qué regiones de España tienen más paro de mayores de 55 años, porque sé que hay muchas familias que tienen la edad un poco más avanzada tal vez, o quieren emigrar con sus padres, madres, amigos que tienen esta edad y se están preguntando cómo de difícil es encontrar un trabajo en España a esas alturas. Así que hoy lo sabremos. La siguiente noticia será sobre abrir una cuenta bancaria en España, cómo se puede abrir, cómo de difícil es a día de hoy y algunos trucos que os vamos a compartir, así que atentos. Y la última noticia va a ser sobre los cursos gratuitos de empleo, de formación aquí en España. ¿Qué tipo de cursos hay? ¿Cómo acceder a ellos y qué requisitos hay que tener para poder hacer un curso aquí en nuestro país? Pero empezamos con la noticia número 1 y es sobre qué regiones tienen más paro para personas mayores de 55 años en España. A día de hoy, mayores de 55 años acumulan de media, ¿vale? Cogiendo media española, un 12,61% de desempleo en comunidades autónomas diferentes. Por comunidades, que no es lo mismo que por ciudades. Ojo, puede ser que en una comunidad el índice de paro de esas personas haya más parados mayores de 55 años, pero luego en alguna ciudad de esa misma provincia el índice es mucho menor. Así que esto es la media. Sobre todo por comunidad autónoma en general, donde es más difícil encontrar trabajo a partir de 55 años, son estas tres comunidades autónomas. Andalucía, que tiene un 18,34% de tasa de paro. De todos los parados, un 18%, un poco más, son los mayores de 55 años. Canarias y Extremadura, aunque he de decir que en los últimos años ha mejorado algo este dato, pero aún así siguen con un 16 y un 15%, el número 2 y el 3. Y la cuarta posición, si la tuviéramos que mencionar, sería Castilla-La Mancha. Nuestra comunidad valenciana se encuentra en el medio, más o menos. Aquí hay mucho más turismo y muchas veces la gente está ya desesperada porque los jóvenes no quieren trabajar en ciertas profesiones. Y eso es bueno porque sí que cogen a la gente mayor de esa edad. De hecho, mi mamá es un puro ejemplo de ello. Ha conseguido un contrato fijo discontinuo a través de un trabajo durísimo, aprender el idioma, que a esa edad no es tan fácil, he de decir, y lo ha conseguido. Se ha insertado en un mercado laboral, en un contrato fijo discontinuo, en limpieza de hoteles. Si quieres saber un poco más en nuestro canal de vlogs familiares, os lo cuento todo. Tenemos muchos vlogs sobre este tema, os estoy contando cómo es en general la situación aquí y es la vida real de una familia aquí en España. Nosotros enseñamos una vida real, tanto sea aquí, que es el canal más profesional con más información, como ahí en nuestro canal que es Emigrar con Ana Vlogs. Seguidnos por ahí también si todavía no lo hacéis. Y si no nos seguís aquí tampoco, no sé qué estáis esperando porque vais a perder muchos vídeos útiles. Todavía nos queda un montón de lugares por descubrir para el próximo año 2024. Veréis Torrevieja, veréis Murcia, veréis Cartagena, veréis Sevilla, Granada, Almería, Cádiz, Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia, de todo. La idea para el siguiente año es viajar mucho más y haceros vídeos extremadamente útiles enseñándoos toda España, no solo nuestra comunidad valenciana. Así que solamente si os vais a suscribir vais a poder ayudarnos para que nuestro canal crezca y cuanto más suscriptores vamos a tener, cuantos más personas vean nuestros vídeos, más posibilidades vamos a tener de viajar y enseñaros más y más cosas todavía. Y ojalá podamos ir a las islas de nuevo, diferentes islas de aquí de España también, para enseñaros el contraste, cómo es la vida en península y en una isla. Pero nos estamos yendo del tema, y no me decís nada. Hemos visto dónde hay más, pero ¿dónde hay menos? Hay menos sobre todo en Navarra. No me sorprende, el norte siempre ha sido muy bueno en la tasa de paro de desempleo, que era muy bajita, siempre hay menos paro, y aquí, mayores de 55 años, solamente hay una tasa de paro de 6,44%, menos de 10%, y es increíble, me parece maravilloso. En País Vasco y en Aragón
también la tasa es súper bajita. Y ahora vamos por ciudades, porque no es lo mismo, no es la ciudad que la media de la comunidad autónoma. Atención, por ciudades, Murcia lidera con desempleo para mayores, le sigue Palma de Mallorca y le sigue Málaga. Estas tres ciudades son los que menos parados de 55 años o más mayores tienen como desempleados. Ole, es increíble, es absolutamente increíble, pero también hay de decir que es por el tema de sectores. Cada zona aquí de España, queráis o no, muchos tienen turismo, otros tienen tal vez industria, otros tienen pesca, otros diferentes cosas, ¿vale? Se especializan en diferentes sectores. Por lo tanto, aquí en nuestra zona más al sur, sobre todo es más turismo, es más hostelería, es más todo ligado al sector turístico, todo lo que depende de ello está aquí. Había mucha falta de trabajadores y la gente, ahora mismo los propietarios lo que más hacen es aprovecharse en ese sentido de si no hay jóvenes que lo quieran hacer, pues sí que hay mayores con experiencia que lo quieren hacer. Y aunque a veces puede ser que los horarios no les convengan tan bien, por ejemplo, trabajar muy tarde por la noche como a los demás, como los más jóvenes tal vez tengan hijos o tal vez tengan algún otro tipo de circunstancias, ¿no? Que puedan condicionar su empleo, sus posibilidades laborales, pero por lo demás son gente con muchísima experiencia, entonces, ¿por qué no darles una oportunidad? Y es lo que realmente se debería de hacer, porque eso sería lo justo. Al otro lado del charco están las ciudades que menos opciones para los parados tienen y donde hay más paro de personas mayores de 55 años. Y en este caso sería Valencia, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, sorprendentemente. Esas tres ciudades son las que más parados mayores tienen de toda España. Así que ya lo sabéis, si este es vuestro caso, obviamente depende del sector a donde vayáis a ir, pero la estadística ha hablado, entonces eso también es importante conocerlo. Es bueno conocer los detalles y la estadística oficial porque es la media, es lo que más hay y podemos ver si hay más o menos opciones para encontrar empleo. Entre aquellos que trabajan, aquellos mayores de 55 años que sí trabajan, que sí encuentran, mejor dicho, trabajo en los últimos años, hay una gran parte, importante cantidad de ellos que son trabajadores autónomos. Son aquellos que el sector ha dicho, te voy a marginar, no te voy a coger, da igual tu experiencia, da igual lo que puedas hacer, lo que sepas hacer, necesito gente que se integre más en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, necesito más digitalizados, ¿no? Más gente joven en ese sentido. Y no dan oportunidad para esas personas, entonces lo que hacen es que se cansan y deciden montar su propio negocio y se hacen autónomos. Entonces, por ese mismo motivo también no todo es tan bueno. Sí hay compañías que contratan a gente mayor de 55 años o mayor de 50 o 45 años, lo que queráis, pero muchos se cansan y se hacen autónomos porque ven esto como la única probabilidad de salir adelante y tener ingresos hasta que uno decida jubilarse dignamente. La siguiente noticia que os quiero compartir es cómo abrir una cuenta bancaria en España. Cómo abrirla si los bancos no la quieren abrir. ¿Vale? Muchos os dirán, sí, es súper fácil abrir la cuenta bancaria, vete al banco, te traes algún papelito tuyo o vas directamente con algún dinero ahorrado y ya está. No es así. Los que os dicen que es fácil, es que no es así. Tampoco es muy complicado solo si conocéis algunos trucos. Y hoy os los vamos a compartir porque compartir es vivir, porque este canal está hecho para esto, está hecho para compartir los conocimientos, está hecho para ayudar a la gente a saber toda la información que deben saber. Por lo tanto, cuando no todo el mundo lo sabe, pero no es lo mismo abrir una cuenta bancaria en una sucursal, en una oficina física, que ir a la página web del banco y abrir la cuenta ahí. Por algún motivo, cuando lo abrís online en la web del propio banco, aquí en España, no os piden ningún requisito, pero sí os hará falta la tarjeta de NIE, la tarjeta verde de certificado de una persona comunitaria, o la tarjeta TIE, que es el permiso de residencia en el caso de que sea una persona extracomunitaria y no provenga de Unión Europea y la zona Schengen. Entonces, dicho esto, no os piden ningún requisito más. Os abren la cuenta enseguida. Lo único que tendréis que hacer, y de eso tampoco por algún motivo nadie habla, no sé por qué, pero vamos a hablar nosotros entonces. Lo único que os van a pedir es, al completar todos los pasos, tendréis que ir a cualquier oficina física de este banco,
pero no para presentar los requisitos, sino para traer vuestro pasaporte y vuestro NIE, o vuestro TIE, o el documento aquí de España que tengáis, para comprobar vuestra identidad. Nada más. Esto se hace para prevenir el robo de identidades. Por lo tanto, no os pedirán nada más. Simplemente verificarán de que usted es usted, con vuestra foto, con DNI, con pasaporte, con lo que tengáis, y se acabó. No os piden ningún requisito más. Esto cambia cuando vais al banco. Cuando vais físicamente al banco, por algún motivo al estar en la oficina como que le aprietan más. Yo lo pregunté en un banco Santander aquí en España, ¿por qué motivo online se puede hacer sin ningún tipo de requisitos? Y cuando vas al banco te piden un montón de papeleo y seguramente te niegan abrir una cuenta. Y su respuesta fue que son políticas de la oficina y ya está. Al estar en la oficina es su obligación comprobar más papeles del que se hace online. Nada más. No existe una razón aparente para ello, pero lo están haciendo así. Y es en cada banco prácticamente donde está permitida la opción de abrir una cuenta online. Y además tiene mejores requisitos, no tiene comisiones casi, no se paga por tarjeta, no se paga por la cuenta. Hay menos requisitos a la hora de cuánto dinero tienes que ingresar y todo eso. Entonces es mucho más cómodo. Pero esto es solamente si tenéis ya un NIE, si tenéis ya el papelito verde de comunitario o si tenéis el TIE. Si no lo tenéis, ¿qué pasa? Hay algunos bancos que sí que admiten abrir solo con pasaporte como una persona no comunitaria, ¿de acuerdo? Esta opción existe, pero lo que tenéis que saber es que tenéis que tener ingresos fijos, que van llegando cada cierto tiempo. Tenéis que tener un contrato de algún lado o tenéis que tener un dinero justificable. Por ejemplo, traéis 100.000 euros a España, habéis vendido vuestra propiedad. Tenéis que declararlos, tenéis que traer un papel como compraventa de la vivienda que habéis declarado ese dinero que está aquí, que es un dinero limpio, entonces os dejarán hacer una transferencia al banco y os pueden abrir la cuenta. No todos los bancos lo hacen, a los bancos no les gusta abrir las cuentas extracomunitarias, pero si hay una razón aparente, habréis comprado aquí una vivienda o la queréis comprar, queréis guardar ahí una importante cantidad de dinero, entonces sí lo abren, pero para una persona normal y corriente seguramente lo vayan a denegar. ¿Cuál es la opción? Si llegáis aquí, queréis coger un piso de alquiler, pero no podéis cogerlo porque no os permite cuenta bancaria. Y la cuenta bancaria no os la permiten hasta que no tengáis aquí un domicilio para mandar las tarjetas. Es como un círculo sin fin, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber que existen varias opciones, ¿de acuerdo? Existen. Había una opción que circulaba por internet, que algunos dijeron que sí que funciona, pero nosotros no la hemos comprobado todavía, así que no os podemos confirmar a 100% de que es real. Si algunos lo habéis hecho, confirmarlo aquí porque compartir es vivir. Siempre estamos abiertos a vuestras opiniones, a vuestros consejos y lo que tenéis que aportar aquí para otras personas que les puede resultar útil, escribirlo aquí en comentarios, para eso están, al fin y al cabo. Y dijeron que si el banco niega abrir una cuenta, aunque por ley no lo pueda hacer, hay que ir a un centro social y hablar con la persona encargada de vuestro caso o simplemente coger cita y decir, mira, me está pasando esto, esto y esto, no me dejan abrir la cuenta. Y ellos os entregan una hoja especial como que está en riesgo de exclusión bancaria porque os niegan eso. Con este papel se supone que os tienen que abrir una cuenta en el banco. No lo hemos comprobado, hemos oído muchas personas hablar de ello, así que puede llegar a ser una opción, pero habría que mirar si realmente es así. Puedes preguntarlo en cualquier centro social que corresponda a donde vais a vivir. Aparte de eso, hay otras opciones. Hay la opción de abrir una cuenta en Revolut. Revolut es un banco online que cada vez más y más personas usamos aquí en España. No es un banco raro, ni no fiable, ni nada por el estilo. Este banco, antes, lo malo, digamos, que tenía, que ha cambiado, el banco antes tenía una sucursal registrada en Lituania, en mi país, así lo conocí, por cierto, y lo que tenía era un IBAN, el número bancario era con el código lituano, entonces no servía. Pero hasta hace poco, hasta hace un par de meses, creo que 2 o 3 meses, Revolut tiene una sucursal registrada en España, lo que significa que todos los IBAN, todos los números bancarios han pasado a tener el código IBAN español. Y es estupendo, de hecho lo hemos hecho ya varias veces así, al menos para empezar, ¿vale? Esta cuenta la podéis cerrar después, pero si no tenéis otra alternativa, no podéis abrir otra cuenta porque no tenéis ingresos fijos periódicos, lo que se hace es, en esta cuenta no os pide nada, tenéis que declarar de que vais a ser residente en España, esto sí, llenar todos los datos de pasaporte y todo, pero os abren la cuenta sin preguntas. Os dan 90 días, 3 meses, ¿vale? Para poder poner ahí vuestro NIE o vuestro TIE. Y entonces esa cuenta seguirá operativa.
pero os dan esos 3 meses y la cuenta ya está operativa, ya podéis ingresar ahí el dinero, podéis dar esa cuenta para el alquiler. De hecho, según la normativa, según la ley establecida ahora mismo, en esta cuenta está permitido incluso domiciliar nóminas, domiciliar recibos. De hecho, hemos domiciliado recibos de seguro privado de salud, de agua, de Iberdrola, que es compañía eléctrica. Hemos domiciliado recibos de alquileres. Se puede domiciliar prácticamente todo. A algunas compañías les da error todavía, pero esto está cambiando poco a poco y realmente es como otro banco cualquiera. Lo único que no tiene una sucursal física donde poder acudir, no tiene sus propias oficinas, pero por lo demás funciona casi igual. Así que es estupendo como una primera alternativa, como algo urgente, ¿vale? Para salir de apuros. Abrir una cuenta en Revolut aquí en España, os mandarán la tarjetita a casa, os lo mandarán todo y después simplemente copiar esa cuenta y ponerla en cualquier orden de domiciliación donde lo necesitéis y os sirve para conseguir vuestra casa, os sirve para poner el pago de seguro de salud, para tramitar la documentación de todo y luego una vez cuando ya lo tengan todo, cuando ya tengan el permiso de residencia o el NIE, lo que sea, certificado de comunitario, el verde, ya podéis cerrar esta cuenta si no la vais a necesitar y abrir una en un banco normal, pero entonces habrá que traspasar todos los pagos periódicos a la nueva cuenta, no os olvidéis de ello, es muy importante, pero al menos existe esa oportunidad de poder abrir una cuenta con IBAN español aquí sin que os lo denieguen 1001 veces en muchísimas sucursales. Así que este es nuestro consejo para vosotros. Muchos decían que en los correos también se podía abrir una cuenta. Ahora he visto en un par de sitios que sí que piden el NIE, el TIE o el documento aquí español. Antes no lo hacían. Así que es algo complicado. Depende, me imagino, del pueblo, de la provincia, de la zona. En algunos casos hay suerte, en otros no. Pero es importante que exista esa única opción, por ejemplo, de Revolut, que no es publicidad ni nada, por cierto, ojalá, pero no conocerán ni quiénes somos, es una opción estupenda para salir de apuros, por lo menos para conseguir pagar de algún lado de un IBAN español el alquiler aquí en España. En aquellos casos donde no disponéis de ingresos periódicos, un contrato laboral en España todavía, tenéis ingresos pero no podéis justificar que periódicamente vaya a llegar algo o el banco no lo acepta, os dice que no. Hay algunas opciones, lo de centro social lo podéis mirar y lo de Banco Revolut, por ejemplo, también sería una muy, muy buena opción. Y correos, en algunas zonas todavía sí lo permiten abrir sin ser residente oficial aquí en España. Seguimos con la tercera noticia y esta noticia es sobre los cursos gratuitos en España para formación, para aprender algo o mejorar sus conocimientos. ¿Qué es lo que está pasando con los cursos? Existen diferentes tipos de opciones, ¿de acuerdo? Eso sí os lo tengo que decir, los cursos gratuitos son para todos aquellos que se encuentran en situación legal en España, ¿vale? En situación irregular, a esos cursos no se podrá acceder porque esa persona tiene que estar en base de datos de seguridad social para poder acceder a ello. La primera opción serían cursos gratuitos de SEPE, del Ministerio de Seguridad Social, y son cursos que da como entre SEPE y Labora, ¿vale? Labora es donde vais a pedir empleo para inscribirse como demandante de empleo. En muchos casos lo hace la gente que ha perdido un trabajo o que lo ha terminado y quieren aprender algo más, un nuevo oficio, mejorar los conocimientos, pero no disponen de cantidad de dinero necesaria para hacer un curso de pago. Entonces van a Labora, existen listados en cada edificio, en cada oficina de ellos, donde hay cursos próximos, incluso hay de mejora de español, de inglés. Hay diferentes cursos de formaciones específicas en estética, en peluquería, en construcción, en marketing, en mil y una cosas, dirección, administración, lo que sea. Hay muchos cursos que pueden ser útiles y duran de entre 2 meses hasta 6 meses o al final del año pueden llegar a durar, fijaros. Y son cursos 100% gratuitos. Al ser un demandante de empleo, la persona tiene derecho a asistir a ese tipo de cursos y a inscribirse mientras que haya plazas. La otra opción es buscar en internet, como solemos hacer muchos. De hecho, así es como encontré mi propio curso. Los que no lo sabéis, en nuestro canal de vlogs, os lo he comentado en un vlog que empiezo a estudiar. De hecho, llevo ya desde principios de diciembre, llevo estudiando. Estoy haciendo un curso que está subvencionado por Seguridad Social, por SEPE, ¿vale? Entonces es un curso gratuito, pero lo está ofreciendo una plataforma de formación, un instituto de formación normal y corriente que normalmente cobra por ese tipo de cursos. Pero
Es un curso que es de social media marketing, de marketing de redes sociales, que a mí me hacía mucha falta. Tengo algunos conocimientos, pero siempre es bueno mejorar, sobre todo ahora que todo es alrededor, gira alrededor de redes sociales, el trabajo también, el marketing, publicidad, etcétera. Entonces, hacía falta. Este tipo de curso dura 3 meses en este caso, pero hay algunos que 2, hay algunos que 3, 4, 5, 6, según el tipo de curso que vayáis a realizar. Y en este caso es un poco diferente porque hay que cumplir ciertos requisitos, obviamente hay que tener el NIE, TIE, pasaporte, DNI, lo que sea, documentación legal aquí en España. Y aparte de eso, hay que tener, por ejemplo, si es persona autónoma, como es mi caso, tengo que tener el último recibo del autónomo pagado, se lo tengo que enviar e enseñar. Si es una persona que es trabajador por cuenta ajena, trabaja para alguien, tiene que enseñar sus últimas nóminas o su contrato. Si es una persona desempleada y recibe algún tipo de subsidio o prestación por desempleo, tiene que mandar esto. Y si es una persona en activa búsqueda de empleo, tiene que mandar un justificante o de labora, como que está puesto como demandante de empleo, una hoja así que se da como alta inscripción como demandante de empleo. Todo eso se tiene que enviar y si hay plazas, si tenéis suerte, si lo hacéis unos de los primeros y hay plaza, pues perfecto. Directamente os lo confirman, nos dicen inicio de curso, os mandan el acceso a las plataformas donde estudiar, todo eso suele ser online, ¿vale? Los cursos de CEPE para desempleados muchas veces son presenciales, pero ese tipo de cursos subvencionados, muchos se hacen online cuando no hace falta nada práctico aprender, como marketing, por ejemplo, no hace falta y es 100% online. La evaluación se hace ahí, todos los estudios, el material, todo se da a través de ahí y después cuando lo termináis os dan vuestro estupendito diploma desde España con todos los estudios realizados y es estupendo. Es estupenda opción. Siempre pues, podéis mirar en internet cursos subvencionados por CEPE, os saldrán un montón de centros de formación, los cursos que están haciendo y los sacan cada 2 por 3. Entonces siempre es bueno, incluso si estáis trabajando o queréis cambiar de algo, pues realizar ese tipo de cursos. Muchas empresas los valoran mucho, el no estancarse, el estar a la última de todo lo que está pasando es bueno para conseguir un buen empleo. Y os lo recomiendo muchísimo si estáis aquí en España y queréis mejorar, queréis añadir algo aparte a vuestro currículum para poder destacar entre otros candidatos para un empleo en cualquier empresa aquí en nuestro país. Y luego, obviamente, hay otros cursos, por ejemplo, privados, que sí que hay que pagar, son tal vez más largos o con prácticas, etcétera. Pero esto ya es otra cuestión. Estos 2 cursos gratuitos son una opción estupenda. No son muy largos, pero es suficiente para mejorar los conocimientos. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Os deseamos felices fiestas y nos vemos mañana en nuestro canal familiar con un nuevo vlog desde Soleada, España. Y también el miércoles con un nuevo vídeo descubriendo una nueva zona, por fin. Así que no os lo perdáis y suscribiros si todavía no lo estáis. Nos vemos. Adiós.